Ok, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Este ejercicio dice así: la esfera que aparece en la figura tiene una masa de 6 kilogramos y está soportada como se muestra, obviamente, en la imagen. Tras un diagrama de cuerpo libre de la esfera, de la cuerda CE, es decir, de los puntos C y E que soportan a la cuerda, a la esfera, y del nudo en C. Y, y obtenga las fuerzas resultantes en la cuerda ABC y en el resorte CD. Además, determine el valor de la constante de rigidez K en el resorte. Ok. Entonces, lo primero que se nos pide es generar el diagrama de cuerpo libre. Y el diagrama de cuerpo libre lo hacemos en base a las características que vemos de las fuerzas que están trabajando en el dibujo. Ahora bien, la imagen del vector azul, W, correspondería a la tensión de la cuerda que está soportando a la esfera baja, que sería esta que se ve aquí. Eh, la tensión en la cuerda BS, que también tiene que ver con el punto A, sería la tensión de la cuerda que está en este punto. Y la otra tensión sería la de la fuerza del resorte, la fuerza de restitución que intenta hacer que el resorte vuelva a regresar a su posición original. ¿Correcto? Ahora bien, lo siguiente que debo de hacer es generar mi cuadro de datos. ¿Cómo genero ese cuadro de datos? En base a la información que se me está proporcionando, para saber qué información tengo y qué información tengo que obtener. En este caso me dicen que la masa de la esfera es de 6 kilogramos, que es la que está marcada en amarillo, pero esa es la masa. Yo, para poder trabajar con las fuerzas, necesito precisamente eso, fuerzas. Y la masa no es una fuerza, es una característica de la materia. Entonces, yo necesito multiplicarla por la gravedad, la aceleración de la gravedad, para poder obtener lo que es el peso. Entonces, el peso, que es una fuerza, sería eh, esta que tengo aquí. Y entonces el peso sería igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Ahora bien, se me pide obtener la constante de restitución. La constante de restitución del resorte. Y esa constante de restitución del resorte sería el valor de rigidez del resorte. Yo bien sé que por la fórmula de Hooke, la fuerza de restitución del resorte va a ser igual a la constante K de restitución multiplicado por un diferencial de distancias. Entonces, esa constante K, que es la que me están pidiendo, será la que yo tengo de este lado. Entonces, simplemente lo que hago es despejar esa K, dejarla sola, mover el diferencial de posición al otro lado, y yo tendría que K es igual a una fuerza que será la del resorte respecto a un diferencial de distancias. Ahora, las fuerzas de la cuerda, la tensión de la cuerda en B y C y la fuerza de restitución del resorte, las puedo dejar como tal, como FBC y FCD, pero también las puedo renombrar como F1 y F2. No hay ningún problema, puedo hacer cualquiera de las dos cosas. En este caso yo voy a trabajar con fuerzas F1 y F2 para obtener el resultado. Entonces, para este caso, yo lo que voy a hacer es aplicar el método de ¿cómo se llama? El método de las componentes rectangulares, y por lo tanto lo que voy a hacer es obtener cada componente rectangular. ¿Por qué utilizo ese método?
porque básicamente veo que el único que tengo que obtener sus componentes rectangulares serían las de F1. F2 está totalmente horizontal, por lo cual solamente va a tener componentes en el eje X, y W está totalmente vertical, por lo tanto solamente va a tener componentes en el eje Y. Así que la componente vertical de F1 yo la tendré que ver de la siguiente forma. Yo tengo un triángulo con un vector que viene de esta manera, y yo tengo aquí los 60 grados. Entonces, en la parte baja yo voy a tener mi componente F1X, y en la parte izquierda voy a tener mi componente F1Y, y de este lado tengo F1. Por lo tanto, esa componente las componentes rectangulares de F1 las puedo obtener de la siguiente manera. Yo sé que con respecto al ángulo puedo obtener esas componentes rectangulares. En este caso, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Con las funciones trigonométricas de seno y coseno voy a obtener esas componentes. Entonces, el seno del ángulo, es decir, el seno de 60 grados, va a ser igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa, y el coseno de 60 grados va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, el seno de 60 es igual a F1Y sobre F, y el coseno de 60 va a ser igual a F1X sobre F1. Por lo tanto, F1Y es igual a F1 seno de 60, y F1X es igual a F1 coseno de 60. Y con esto obtengo de inicio los valores que voy a ocupar para poder realizar la suma de los componentes rectangulares. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, lo que voy a hacer es que sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, y las sumatorias de fuerzas en Y deben ser igual a 0. ¿Por qué las sumatorias de fuerzas en X y en Y deben ser igual a 0? Para poder encontrar la estática del sistema, es decir, en qué posición, en qué fuerzas mi sistema se va a mantener en esa posición exacta, sin moverse, porque lo que estamos observando es la estática del sistema. Entonces, para el valor de X, nosotros tendremos la fuerza del resorte. Entonces tendremos la fuerza 2. ¿Y qué otra fuerza tendremos con respecto a X? La fuerza 1X. Entonces, esa fuerza 1X se la tenemos que sumar, más fuerza 1X, y esto va a ser igual a 0. En el caso de las componentes en Y, la única que tengo sería el peso, y este peso se lo voy a sumar a la componente en Y de la fuerza 1, y esto va a ser igual a 0. Ahorita lo que estoy haciendo es una suma algebraica. Básicamente todavía no le he puesto los signos, si son positivos o negativos. Entonces, ya teniendo eso y los valores de las fuerzas,
yo voy a poder empezar a sumar. En este caso, ¿qué es lo que tengo que colocar? Bueno, para las fuerzas en X, por lo tanto, yo sé que fuerza 2 es igual a fuerza 1, o más bien, vamos a sumarlo primero como está. Fuerza 2 menos F1 coseno de 60 es igual a 0. Por lo tanto, F2 es igual a F1 coseno de 60. ¿Por qué el negativo? ¿Por qué puse yo aquí este negativo? Déjenlo pongo de otro color mejor. ¿Por qué puse este F1 como negativo? Tengan en cuenta que F1 va en el sentido de las X negativas. ¿Sí? Va en este sentido de las X negativas, y por lo tanto la suma de este tendrá que ser negativa. ¿Ok? Entonces esta F1X va a ir en el sentido de las X negativas. Por lo tanto, por eso es este signo de menos. Cuando lo paso al otro lado, pasaré sumando y me queda de esta forma. Entonces lo único que tengo que encontrar ahorita es los siguientes valores. Ahora, de este otro lado, yo sé que necesito el peso, pero el peso, tengan en cuenta que va en sentido negativo. Va con respecto a las Y negativas. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que el valor del peso, la fuerza del peso va a ser negativa. Entonces, yo sé que voy a tener aquí menos 6 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y esto le voy a sumar el valor de F1Y. Y F1Y es igual a F1 seno de 60. Y esto debe ser igual a 0. Por lo tanto, yo tengo unas constantes, que las constantes serían básicamente el valor del peso y el valor del seno. Entonces voy a despejar F1. Por lo tanto, F1 va a ser igual a 6 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y esto sobre el seno de 60 grados. Ok. Hasta ahí vamos a obtener el valor de F1, el cual sería el valor de 67.9656 newtons. ¿Correcto? Y entonces ya conocemos el valor de la fuerza 1. Ese valor F1 sería el valor de la tensión en la cuerda que se encuentra desde A, pasa por B y llega hasta el punto C. ¿Ok? Muy bien, y ahora para obtener el valor de la fuerza en el resorte, lo que tenemos que hacer es que ese valor de F1 lo vamos a sustituir, este valor de F1 lo vamos a sustituir en la parte superior para poder encontrar el valor de la fuerza 2. Entonces, sabemos que F2 es igual a F1 coseno de 60, y por lo tanto F2 será igual a 67.9656 coseno de 60. Bien, ahora al realizar la operación, nosotros vamos a encontrar que F2 es igual a 33.98
28. ¿Qué? Newtons. Muy bien. Ahora ya tenemos la fuerza F2 también. Tenemos la fuerza F2. Que será la fuerza de resorte. ¿Y cómo obtenemos la fuerza de resorte, la constante de rigidez del resorte? Bueno, la constante de rigidez del resorte sería simplemente, como hicimos el despeje, que K va a ser igual a los 33.9828 newtons sobre nuestro diferencial de distancia. ¿Por qué no obtenemos un valor en específico para acá? Porque el problema no nos está indicando ningún diferencial de distancia que tenga el resorte. Entonces simplemente nos dice que obtengamos ese valor de la constante de rigidez, y el valor de la constante de rigidez sería precisamente este. Solamente así. Si nosotros conociéramos la longitud inicial del resorte y la longitud final, podríamos obtener un valor de constante de rigidez. Vamos a poner un ejemplo de eso para que les quede un poco más claro. Entonces, suponiendo que mi resorte al inicio tiene una longitud original de 26 milímetros. ¿Sí? ¿Eso cómo obtengo esa longitud original? Teniendo el resorte solito, sin aplicarle ninguna carga, sin que tenga ninguna otra fuerza que le esté aplicando. Entonces mido mi resorte desde su posición, desde un punto hasta otro punto, final e inicial. Y entonces esta de ahí será mi longitud original. Si yo, después de aplicarle la fuerza, así como se encuentra en la imagen, yo obtengo esa longitud, que será la longitud final, entonces muy probablemente tenga, no sé, vamos a poner un valor, 32, por ejemplo, milímetros. Entonces eso me indica que el resorte ya se elongó y que de mi longitud medida originalmente ya voy a tener una longitud diferente, que sería esa la longitud final. Entonces la longitud final menos la longitud original va a ser igual a mi diferencial de longitudes. En este caso, el diferencial de longitudes va a ser igual a los 32 milímetros menos, 32 milímetros menos los 26 milímetros. Y eso significa que ese diferencial de longitud es igual a 6 milímetros. Ok. Pero para poderlo utilizar en mi fórmula, yo necesito pasar esa distancia a metros. Entonces, para pasar esa distancia a metros, lo que yo tengo que hacer básicamente es aplicar un factor de conversión. ¿Cuál factor de conversión? Pues yo sé que un metro va a ser igual a 1000 milímetros. Y entonces con eso yo lo que voy a hacer es que este metro, al revés, este milímetro con este milímetro se va a ir, y lo único que me va a quedar van a ser metros. Entonces mi diferencial de longitud va a ser igual a 0.006 metros. Ahora bien, entonces si yo lo aplico directamente aquí, yo sé que tengo 33.9828 newtons sobre 0.006 metros, y eso me va a dar que mi constante de rigidez
va a ser igual a 5663.80 newtons sobre metro. Y entonces con eso ya habré obtenido mi constante de rigidez. Pero ojo, esta última parte es teniendo en mente que yo tengo las longitudes inicial y final de mi resorte. Entonces, hasta aquí llegaré a este video. Chequenlo, vean cómo resolví el problema y verifiquen todos los valores. Inténtenlo resolver ustedes mismos para que puedan aprender cómo se utilizó el método aquí. ¿Sale? Nos vemos.